Voy a ocultar, perdón. 2, 1. Bienvenidos al seminario Repensar las Matemáticas. Esta es la sección 119, la cuarta de este 15º ciclo. Nuestro tema es el currículo digital en matemáticas. Nuestro invitado es el doctor Fidel Oteiza Morra. Vamos a platicar con él y con ustedes, Guillermina Ávila García y José Luis Torres Guerrero. Agradecemos al doctor Fidel que haya aceptado nuestra invitación. Él se encuentra en Chile y nosotros desde la Ciudad de México. Y bueno, pues comencemos primero conociendo algo de la semblanza de nuestro invitado. El doctor Fidel Oteiza es asesor del Ministerio de Educación en la Unidad de Currículo y Evaluación de Chile. Fue catedrático con más de 45 años de trayectoria profesional. Consultor y asesor técnico, ha sido conferencista en congresos y simposios internacionales. Es egresado de la Universidad Católica de Chile, donde se graduó como profesor de matemáticas y física. Tiene la maestría en educación matemática y el doctorado en currículo e instrucción con especialización en educación matemática por the Pennsylvania State University en Estados Unidos. Fundó y lideró el Centro de Investigación y Desarrollo en Educación, Comenius, que durante 2 décadas acompañó diversos procesos de reforma e innovación en el Sistema Nacional de Educación chileno. Formador de profesores de matemáticas y computación, ha participado en comités de investigación como expositor y moderador. Entre los temas de su interés, el aprendizaje matemático y la programación en lógica, funciones matemáticas en la enseñanza media, una experiencia nacional de formación a distancia para profesores, matemática con tecnologías digitales y una reforma del currículo nacional. Actualmente, su trabajo contribuye al diseño de currículo de matemática nacional. Fue diseñador de un curso, vía web, que Biblioredes ofrece a nivel nacional en Chile para que niñas, niños y jóvenes aprendan programación. Destacan sus colaboraciones en revistas de impacto internacional. Parte de su productividad es la publicación como autor y coautor en más de 21 artículos de divulgación científica, 11 libros relacionados con la enseñanza de las matemáticas. Es autor además de 15 libros. Doctor Fidel Oteiza. Gracias de nuevo, doctor, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Pues Probablemente nuevamente... una palabrita nada más, que en este momento no soy oficialmente asesor del Ministerio de Educación, pero todas las cosas que uno hizo ahí durante ya casi 20 años están vigentes. Pero gracias por la semblanza, como ustedes dicen. Y bueno, gracias por la precisión. Ya. Guillermina. Sí, gracias. Pues nuevamente bienvenido, doctor Oteiza, y muchas gracias por compartirnos sus conocimientos en esta importante sesión. Bueno, pues quiero comenzar con una primera pregunta que tiene que ver con los espacios creativos que menciona usted en el documento de referencia. Y bueno, la primera es, ¿cómo y qué es lo que mueve a un docente a generar un espacio creativo para la interacción con sus estudiantes? Espacios creativos de aprendizaje. Ahora, no sé hasta qué punto las personas que están escuchando en este momento han leído el resto del trabajo que ustedes seleccionaron. Es un trabajo que en el fondo está diciendo que la programación es una herramienta que podemos utilizar muchísimo más que lo que estamos haciendo ahora, y que es esencialmente creativa, para desarrollar, para producir. Es como muchos lenguajes, ¿no? Y ese artículo lo escribí regresando del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es donde
varias de las cosas que nosotros podemos comentar y que yo voy a comentar con ustedes después han sido creadas, ¿no? Así que venía muy fuertemente influido por el hecho de que Papert, el creador de uno de los lenguajes de computación que se divulgó más en el mundo en los años 70, 80, había muerto 2 semanas atrás, y que el trabajo que estábamos nosotros presentando era de hijos de Simon Papert. Así que en el artículo se nota mucho la influencia de estar en un espacio tan creativo como puede ser ese centro, donde en las vitrinas que uno veía al subir o bajar del ascensor, veía las tecnologías que en este momento podemos ver en nuestros propios celulares. Entonces, la pregunta tuya, de Guillermina, es ¿qué puede mover a un docente para crear espacios creativos? Entonces, sucede que esto de crear espacios de aprendizaje es como lo que yo empecé a hacer en el momento que hice mis primeros trabajos de investigación y desarrollo, y no paré nunca más, porque hay una manera de pensar de que contar el cuento de las matemáticas es una de las formas de apagar muchas veces el desarrollo de la matemática en un niño, en un joven. Entonces la motivación mía era claramente por una forma de pensar lo que es el aprendizaje, ¿no? Y la palabra creativo es porque pienso que cuando nosotros estamos haciendo algo en educación, cuando estamos trabajando con niños, jóvenes, con quien de alguna manera esté delante de nosotros, esperando algo de nosotros, tal vez la primera cosa que nos corresponde a nosotros como educadores es despertar al creador que hay dentro de ese ser humano, ¿no? De manera que está puesta la pregunta allí en concordancia con el título del artículo, en el sentido de si usted quiere, desea crear espacios donde los estudiantes aprendan, considere la programación, porque la programación tiene esa capacidad de, y lo vamos a mencionar más adelante, esa capacidad de generar tantas formas como queramos, ¿no? De alguna manera es la plastilina, es el mármol en el cual se está esculpiendo una buena parte de la cultura del siglo, ¿no? Entonces, ¿qué puede mover a un docente? Es el hecho de querer que sea el estudiante el que encuentra, el que aprende. En concordancia con la idea del brasilero, ¿no es cierto? Se me escapó en este momento, pero aquí lo tengo, de Paulo Freire, que me influyó muchísimo. Él estaba en Chile cuando yo fui a hacer mis estudios de posgrado. Lo que él dice es: nadie le enseña nada a nadie. Todos aprendemos en interacción con el mundo. Entonces mi consecuencia fue, bueno, diseñemos mundos, diseñemos espacios donde se den las matemáticas que nosotros queremos, ¿no? Y entonces una buena parte de mi búsqueda ha sido cómo crear espacios en los cuales la interacción entre el estudiante y ese espacio, o ese modo, esa forma de trabajo, hace que ellos mismos vayan dando pasos por su propia cuenta en los aprendizajes, ¿no? Desde los comienzos de mi trabajo usaba un eslogan que tiene más de 5.000 años, ¿no? Que todos lo conocemos: escucho y olvido, veo, recuerdo, hago y comprendo. Y las salas de clase están hechas para que nosotros expongamos, ¿no? Entonces, buscando esos espacios es que me interesé, y uno supone que los profesores precisamente podrían tener interés en hacerlo. Ahora, no está en el gen, no está en la formación que en este momento nosotros le estamos dando a la mayoría de nuestros profesores. Los profesores los preparamos más bien para explicar la matemática, para probablemente, y después de alguna manera evaluarla. Pero no veo que a los docentes se les entreguen herramientas de diseño. En mis apuntes aquí, respondiendo a las preguntas de ustedes, había notado el design thinking. O sea, siento que las escuelas de educación deberían de tener un énfasis muy fuerte en diseño. Porque claro, ya no se trata de exponer, se trata de crear un espacio donde se dé ciertas condiciones, ciertas formas, ¿no?
De manera que sí, yo creo que está muy relacionado con la epistemología, con una pregunta que ustedes también tienen preparada para más adelante, ¿no es cierto? A la manera de pensar que tenemos, de qué es lo que es eficiente como forma de aprender, de enseñanza. Hay bastante más, podríamos seguir, no sé si Guillermina o José Luis. Sí, no, claro. Yo recuerdo que cuando se introdujo la materia de programación en el bachillerato del Politécnico, varios de los profesores de matemáticas fueron invitados a integrarse a esa nueva academia, y en los planes de estudio estaba claramente establecido que las actividades fundamentalmente iban a ser en cuestiones de programación. Posteriormente encontraron dificultades y actualmente más bien la materia de programación está pensada para el trabajar paquetería, ¿no? O sea, tener actividades en Word, en Excel, en PowerPoint, sí, pero quedó desplazada la buena parte de esta idea de programación. Pero Mira, pareciera que fue un momento en donde pudiera haberse logrado un poco más de incorporación. En ese momento bastante nuevo lo de la programación. Vinculado con hemos dicho matemáticas. que como que está teniendo una segunda ola, ¿no? Sí. Todo lo que es pensamiento computacional, hay países que lo han incorporado desde el primero básico, ¿no? En Europa. Es como una segunda oportunidad, en el sentido de que como que se cerró un poco lo que es programación a cosas técnicas, y no como una situación más amplia. Una observación que yo hago en el artículo ahí es que me impactó muchísimo cuando la conocí, tanto que después dediqué 10 años a trabajar en inteligencia artificial. Es una afirmación de Turing, cuando se refiere a la máquina universal. Y la primera vez que, estando en Pensilvania, estoy hablando del año 70, ¿no? 69, 70, un profesor hablaba de usar el computador para que los niños aprendieran a sumar, a restar, operaciones. Yo me recuerdo haber levantado la mano y decir, pero profesor, esa máquina es carísima. En ese momento, yo sé que la Universidad de Pensilvania, la facultad pagaba $5 millones anuales para tener unos computadores que los podían llevar en unos vans con terminales para que los profesores pudieran trabajar, ¿no es cierto? Año 69. Entonces yo digo, pero tener esa máquina de ese tamaño y de ese costo para que los niños aprendan a sumar, esa máquina es una máquina universal. Entonces, ¿por qué no le enseñan más bien a usar la máquina, ¿no? Entonces la expresión que después Papert la usó, entonces la uso mucho también en el artículo, ¿no? Que los niños programen la máquina, que no sea la máquina que esté programando al niño, ¿no? Y yo creo que ahí perdimos un poco. Pero mira, en Chile efectivamente el año 68 por allí, en los programas de estudio se incorporó computación. Y la carrera en la cual yo trabajé 30 años en la Universidad de Santiago era una carrera para profesores de matemática y computación. ¿Por qué? Porque el que dirigía ese departamento y que creó esa era Jaime Michelot, que entonces dijo, preparemos profesores para que sean capaces de hacer educación con programación, ¿no? Pero eso, de alguna manera, bueno, tuvo su influencia en Chile permanentemente, porque existió la carrera todos estos 30 años, ¿no? Pero sí, en este momento hay un reconocimiento de que nosotros estamos trabajando con niños que viven en un ambiente intensamente digital. ¿Para qué decir este año, no es cierto? O sea, casi ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como que conocer ese espacio es un espacio que es indispensable, y conocerlo por dentro, ¿no? Argumento que viene por otra pregunta que tenía Guillermina con respecto a los nativos digitales, más adelante. Sí, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Se habla ya de esto de inmigrantes y de nativos, y que buena parte de nosotros como profesores, pues somos inmigrantes, y nuestros estudiantes son nativos. Y esto pareciera que nos está creando cierta barrera para poder
atender o diseñar adecuadamente actividades con ellos. Y en ese sentido está esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos sugieres para hacer la conexión entre los inmigrantes y nativos digitales y así facilitar el aprendizaje? Sobre todo en este tiempo de contingencia donde no podemos seguir repitiendo, no debiéramos seguir repitiendo esa práctica en donde el estudiante solo está como espectador. Mira, es un argumento que he usado en varias publicaciones. A mí me gustaría mucho ponerlo a prueba con ustedes o que nos esté escuchando, ¿no? El término de nativos está en este momento un poquito pasado de moda, como que nos pasa mucho en la investigación educacional, ¿no? Que nos cansamos de repetir algo y lo dejamos atrás. Pero la distinción que hacía Kim Minsky allí es importante. O sea, son estos niños que efectivamente lo vemos en la televisión, ¿no es cierto? Yo tengo bisnieta que hace sobre la pantalla, ¿no es cierto? Y desde antes de caminar. De manera que es obvio que está pasando algo allí, ¿no? Ahora, el argumento que yo uso en el artículo allá es el que me gustaría, si alguien está en desacuerdo, bueno, ponerlo a prueba con ustedes también, ¿no? Yo lo que siento es que los adultos o nos admiramos, lo que es súper bueno, de lo que son capaces de hacer los niños con estos objetos, ¿no es cierto? Con el teléfono, con el propio computador o una tablet. O les tememos, ¿no? Si tenemos que hacer algo en la sala de clase, les tenemos miedo. El resultado es que pensamos que saben. Y perdónenme, los niños no saben ciencia de la computación. No saben. Están siendo, iba a decir, moldeados por unos pocos cerebros de los que crean estos sistemas. Yo los vi en el MIT, es increíble las cosas que están haciendo. Y los niños los pueden seguir perfectamente bien. Pero eso es seguir, es usar, es ser, ¿no es cierto? Compare lo que pasa en el cerebro de un ser humano que está, yo los veo aquí, ¿no es cierto? Haciendo el juego, jugando, y comparen lo que pasa con el cerebro de aquellos que son capaces de crear un juego. Ecuaciones diferenciales parciales como mínimo, unas adentro de la otra. Lo que se hace es una cosa complejísima. Entonces, se produce una desproporción tremenda entre los que están produciendo la cultura y los que estamos consumiéndola. Entonces, decía, bueno, un niño en Francia, cuando llega a la escuela, sabe tanto francés, y probablemente más francés que computación. Luego, ministro de Educación, ahórrese el trabajo. No necesita clases de francés durante los próximos 12 años. Ya sabe. En México saben español y lo saben también que manejan al papá, a la mamá, ¿cierto? Con el lenguaje hacen lo que quieren. Entonces, ¿por qué van a tener clases de español? 6, 7 horas semanales dedicados a eso durante 12 años. Limpia. Disminuye el costo nacional, ¿no? Los niños no saben ciencia de la computación y viven en un mundo totalmente determinado, generado, o por lo menos muy armado en torno a la computación. Entonces, es negarles el conocimiento que se necesita para poder enfrentar con creatividad y con capacidad de producción el futuro. Y le dejamos Word. Fantástico, porque una página en blanco en Word puede permitir el mejor poema y la mejor filosofía y la mejor ciencia, ¿no es cierto? Pero la computación está debajo de esa, ¿no? Así que mi argumento es que estamos equivocados. Nosotros pensamos que los niños saben y no saben, y los dejamos al garete, los dejamos sueltos, los dejamos sin el apoyo que ellos necesitarían para poder ser productivos en el siglo que les toca vivir. Eso es parte, ¿no? No sé si hay respuesta ya, Guillermina o José Luis, pero... Sí. Bueno, pues en ese sentido de que nos indica que efectivamente nuestros alumnos
pues me imagino que en cualquier nivel educativo, es que no saben utilizarlo desde la programación, sino que son consumidores, como lo acaba de mencionar ahorita. Y bueno, en el artículo que nos comparte, está enfatizando en un aprendizaje hacia escuelas activas y centradas en el aprendiz. Y también las reformas educativas, pues, plantean esto. Y en el documento también nos menciona sobre Peppert, no sé si lo estoy pronunciando bien, que impulsa el uso de la computación en que los niños programen al computador y no al revés, que es lo que nos mencionaba. En este sentido, ¿qué programas de computación nos puede recomendar para el aprendizaje de las matemáticas en los distintos niveles de enseñanza, de modo que se desarrolle ese aprendizaje en los estudiantes? Mira, bien relacionada con lo que decía José Luis, ¿no es cierto? O sea, cuando se intentó poner computación en el currículum, me acuerdo haber estado en una reunión en Stanford en que hubo un estudio internacional, año 82, 83, 84, puede haber sido el 84, que mostraba que en la educación básica se usaba el logo, ¿no es cierto? O sea, la tortuguita, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor José Luis la alcanzó a ver, y Elvira a lo mejor no le tocó. Yo sí. La tortuguita que avanza, que mueve a la derecha, que gira, que rota, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo boom en el mundo entero, en muchas partes, digamos, ¿no? Y eso efectivamente había sido la creación de Simon Papert, es un especialista que tú mencionabas recién. Y en educación media se usaba el BASIC. O sea, lo que había disponible era el BASIC. Y BASIC era una versión educacional del Fortran, ¿no es cierto? O sea, era una cosa como muy básica. ¿Qué pasa ahora? Que programar es, no sé cómo transmitir la imagen que me he formado. Programar ahora se lo puede hacer en distintos ambientes. Suponte tú que tú estás haciendo un sistema en el cual quieres tener un corrector de ortografía, haces con el dedo así y tomas un corrector de ortografía y lo pones dentro de tu programa. Entonces, tú te das cuenta que tu programa en este momento recibió varios millones de códigos que ya están hiperprobados, que es como una burbuja que ya está ahí, la idea de subrutina, ¿no es cierto? Y tú la incrustas. Estás trabajando en un programa y dices, bueno, desearía yo que en este momento se produjese tal efecto. Miras tú la biblioteca. Y la biblioteca puede ser miles de programas que ya están hechos. Y tú tomas uno de estos, lo pruebas, incluso puedes decir, no es suficiente, buscas otro. Entonces, programar ahora no es código y código, código y código y código, ¿no es cierto? Sino que es un trabajo en unos ambientes. Primero, estos ambientes suelen ser absolutamente libres, gratuitos, ¿no es cierto? O sea, tú puedes tener un espacio para hacer Python, por ejemplo, y generas Python. Entonces, primero darse cuenta de que programar en este momento es un trabajo que la arquitectura te lleva muy luego a edificios muy grandes. Porque cada orden o cada pedacito de código puede traer ya muchas cosas hechas. Es como racimos que tú agregas, ¿no es cierto? Entonces se arman. De manera que la satisfacción de la persona puede ser muy grande. Con Gonzalo, yo veo aquí el nombre de Gonzalo Villarreal, con mi socio, trabajamos justamente para la Biblioredes con Scratch. ¿Qué hicieron en el MIT los hijos y nietos de Puppet? Le bajaron la barrera de acceso. Si alguno de ustedes hizo Fortran, había una barrera, ¿no es cierto? O sea, había que aprender varias cosas antes de poder tener un trabajo hecho, ¿no? ¿Para qué decir cuando tú hacías esas cosas con tarjeta, ¿no? Lo que hicieron fue bajar la barrera de dificultad. O sea, la suavizaron tanto que si yo pongo en este momento el Scratch y hago 2 o 3 cosas, ya estaríamos programando. Incluso si hay tiempo, a lo mejor hasta podemos mostrarlo por acá mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que en este momento existen
programar no es programar así como decíamos antes, yo trabajo COBOL o trabajo Fortran. En realidad es un espectro de cosas. Para los niños pequeños, efectivamente, lo que ahora se llama programación en módulos, que es como un símil del Lego. Muchos de ustedes habrán hecho construcciones con el Lego, ¿no es cierto?, que tienen bloques. Entonces, de la misma manera, si usted un bloque lo puede ajustar al otro, se pega, y otro, y otro, y otro, y otro. Si usted elige un bloque que no corresponde, pues no pega. Bueno, la programación es lo mismo. Usted mueve un bloque que dice avanza tanto y trata de ponerlo con otro, y si pega, dirían en computación, compila. Quiere decir que eso es congruente. Antes había todo un programa que nosotros teníamos que saber cómo hacer, trabajar con la compilación. Entonces, todo eso se borró. Esos bloques están hechos de tal manera que reproducen las principales estructuras de programación que usa cualquier lenguaje. De manera que un niño que está en segundo o tercero, con Gonzalo llegamos creo que hasta tercero, no me acuerdo cuál, bajando a qué niveles de trabajo, ¿no? Un niño que está en segundo o tercero básico, si está usando el Scratch, está usando mentalmente las mismas estructuras que después va a usar en un programa más, en un programa que sea más abstracto, como Python o cualquiera de las otras formas de programación, ¿no? Entonces, ese es un área. Siguiendo la línea de esta programación en bloque, también se puede hacer eso para los celulares. El celular sí es una máquina que es, digamos, hay millones de niños que tienen acceso a ella, ¿no? Y allí también se puede trabajar generando algunos apps, o sea, generando pequeños programas, o no tan pequeños, ¿no?, que actúan allá adentro. De nuevo, la misma idea de que con una acción en computación ahora, tú puedes hacer muchas acciones que antes había que programar una por una, ¿no? Scratch y los que lo han imitado después, App Inventor, para ir luego a los celulares, porque es muy espectacular esto, ¿no? Nos tocó, al lanzar ese proyecto, fue un proyecto que se lanzó por la web, así, hubo alumnos en todas partes del país. A mí me tocó ir a unos 1500 kilómetros al sur de Santiago a hacer el lanzamiento del proyecto, y a los 3 meses siguientes a tener un poco el resultado, ¿no? Y ahí recuerdo una chica que decía, mostrando su celular, dice, yo agradezco porque no es que yo sea capaz de hacer un juego tan complejo o sofisticado como ese, pero ya sé cómo se hace. Yo ya hice el primero. Entonces, es esa lo que estaba diciendo para la pregunta anterior, ¿no es cierto? O sea, es como una mejor comprensión del mundo en que estoy. Python es muy popular en este momento porque tiene bastante cercanía al lenguaje. El creador de Python hizo un esfuerzo especial para acercarse, para que lo que tú estás escribiendo parezca inglés, francés, castellano, digamos lo que usas como lenguaje de comunicación normal. Hay toda otra área que tiene que ver con la creación de páginas web, que a los adolescentes les puede interesar, y a muchos les interesa. Y ahí, obviamente, HTML5, el propio JavaScript, obviamente que son como lenguaje que puede ser. Lo que quiero decir, en este momento la escuela que quiera ofrecerlo debiera de poder tener un abanico de posibilidades, pero hay bastante literatura que muestra progresiones de programación. Si dejáramos responder a Gonzalo, en algún momento nos podría recordar todos los otros espacios que existen en este momento para que un niño vaya y aprenda programación casi por su cuenta, ¿no? Es una forma de conocimiento que cambia tan rápido que las escuelas tienen que tener comunicación con centros de conocimiento.
O sea, es indispensable, ¿cierto? Yo tengo aquí algunos objetos de matemática y uno de ellos tiene que ver con el teorema de Pitágoras. No podemos saber cuántos siglos ha estado viviendo y es el mismo, ¿no? En computación la cosa cambia muy rápidamente. Entonces también ahí aparece la necesidad de tener centros universitarios. Pero esto ha pasado a ser una cosa bastante habitual de los centros de computación, de preocuparse de lo que está pasando con los estudiantes. Entonces, creo que fácilmente, cuando lo preguntamos desde el Ministerio de Educación, llegaron varias universidades inmediatamente a decir, nosotros estamos trabajando con niños. O sea, también se puede establecer un mejor nexo entre la educación primaria, secundaria y la educación superior a través de la computación. Y ahí se lo requiere, porque los cambios son fuertes, ¿no? Bueno, no sé si contesté, pero te digo, es una cultura que podemos llevar a la escuela. Y en este momento las barreras de acceso, gracias a este tipo de programas que menciono, son bajas, o sea, es factible. Es mucho más factible que lo que fue hace 20, 30 años atrás, como se intentó antes, ¿no? Desde luego que ahora es mucho más fácil poder tener ese acceso, con todo y que todavía existen sectores de la población que por sus recursos económicos les resulta complicado por cuestiones de infraestructura también tecnológica que se llega a tener, pero hay un mucho mayor acceso, ¿sí? Mucho acceso. Sí, sí. Esto mismo permite ya prácticamente todos los programas que yo dije los puedo usar allá. Uh-huh. Y bueno, esto que comentas, creo que a todos nos suena muy bien, o sea, en principio como que sí conviene trabajar de esa manera, pero pensada la escuela como la tenemos actualmente y particularmente en lo que se refiere específicamente a matemáticas, existe todavía esta idea de que con la tecnología nuestros estudiantes hacen trampa, que digamos, aprovechan esa tecnología para no hacer el trabajo que esperamos nosotros que tengan que hacer y pues buscamos luego limitarlos, ¿no? Si en algún momento dado prohibíamos profesores de matemáticas que en la clase usaran la calculadora, ahora intentamos que no usen el celular eh, porque nos parece que esto de la tecnología es una amenaza, pero bueno, ya nos has comentado unos aspectos, pero sigue, o sea, ¿en qué aspectos podríamos pensar que la tecnología para el profesor es una amenaza? La tecnología digital es un recurso poderoso y los recursos se usan según los criterios de quien la usa. De manera que, como es poderoso, puede hacer barbaridades más grandes, ¿no? O sea, con la tecnología en este momento, piensa tú lo que se hace con un virus y destruye computadores, ¿no es cierto? O sea, la tecnología es una herramienta, es un medio, y lo que hace un ser humano con los medios depende de su propia orientación, ¿no es cierto?, de su propia moral, etc. De manera que el hecho de que hacemos entrar una herramienta poderosa a la escuela, no cabe duda. Ahora, también esa es una decisión que toma la escuela, ¿no es cierto? O sea, yo me niego, cierro los ojos y digo que estoy preparando a los alumnos para el futuro y niego el futuro si no dejo entrar a la escuela. De manera que depende totalmente de las cosas que se hagan, ¿no? Me pasa que al ver la máquina inicialmente, yo decía, ¿por qué a mí me llamó tanto la atención el computador? Y eso fue el año 69. Yo estaba formándome en matemática, estadística, etc. Y cuando vi esto, yo me recuerdo que tomé la mano, porque era una máquina grande, le di unos golpes encima de lo que podíamos llamar la cabeza del computador y dije, esta es la máquina que necesitamos en educación. Y claro, cuando lo hice es porque yo tenía una manera de pensar sobre la educación. Y la manera de pensar era crear formas en las cuales los estudiantes fueran los que construyen, crean, desarrollan y se conocen a sí mismos a través de su interacción con ese mundo, ¿no? Con el mundo entero. De manera que
la máquina era congruente con mi manera de pensar. Apenas pude, de regreso, me acuerdo que estuve trabajando con estudiantes de ingeniería y enseñándoles, en ese caso Fortran, porque era lo que podíamos hacer, empezamos a trabajar los temas de cálculo. Y obviamente que cuando tú empiezas a programar una sucesión, tienes que entender muy por dentro la sucesión para poder programarla. O si no, no entendiste cuál era el patrón, cuál era el tema, de qué manera se está desarrollando. De manera que en la pura búsqueda de cómo parar el ciclo de producción de los términos de una sucesión, en mis grupos de estudio, unos salían con el argumento del delta y los otros del épsilon. Ellos mismos tenían que decir, bueno, que los dos términos, que el que viene le contribuya muy poco. O bien que la diferencia entre los dos sea chica. Bueno, ¿qué significa chica? Bueno, un milésimo, no, un millonésimo. Bueno, el delta y el épsilon. Esos niños, esos jóvenes, entraban al cálculo infinitesimal por dentro, programándolo. Entonces, allí yo no sentía ningún peligro. Lo que yo sentía era más bien una herramienta fantástica para que los jóvenes entendieran lo que el profesor después les iba a explicar con unos términos en los que yo desafío encontrar a un ser humano. A mí me costó, estaba en el segundo año, cuando estaba en una clase de física, en un momento dije yo, esto es una derivada. Y había pasado ya el año de ingeniería, había hecho un año en educación, y estaba en un curso de física, y en ese momento, en mi universidad yo observé profesores que enseñan la derivada, y a los 4 días ya están preguntando por una implícita en una prueba. O sea, la comprensión, entonces depende mucho qué es lo que haces tú, ¿no es cierto?, con la computación. Si tú utilizas Wolfram Alpha, por ejemplo, que yo creo que ustedes lo mencionaban, que es muy fuerte, cierto tema complejos de matemática te da la solución, pero no solo te da la solución, sino que después te empieza a dar alternativas a la solución. Y después te empieza a dar variantes. No sé si lo han utilizado ustedes. Entonces, si el profesor le dice, pone esto en Wolfram Alpha y tráeme 2 variantes que sean más eficientes que la primera, no te va a engañar, ¿cierto? La máquina va a contestar la integral de las maneras que quiera, pero él va a estar comparando algoritmos para generarla. De manera que tenemos una máquina, y si queremos seguir enseñando a sumar y restar, claro, estamos muertos. Porque la máquina, yo nunca aprendí a dividir. Como aquí nadie me está escuchando, yo logré tener un doctorado, fui aceptado en los comprensivos de matemática abstracta, y los profesores no se dieron cuenta que yo no sabía dividir. Nunca pude dividir. Y nunca me interesó aprenderlo tampoco. Hice algunas divisiones pequeñas, al día de hoy soy capaz de hacerlas. Pero lo que importa es el sentido, ¿no? Si con la calculadora tú preguntas por estimaciones, por el rango, ¿está equivocada la máquina o no está equivocada la máquina? Es completamente... O sea, a veces podríamos compararlo un poquito con las pruebas con libro abierto. A lo mejor les tocó a ustedes, ¿no es cierto? Que a veces en la universidad te hacen unas pruebas con libro abierto. Te hacen otra pregunta. No te preguntan qué año llegó Cristóbal Colón a América, porque saben que en el libro está. Pero sí que te piden comparar, ¿no es cierto?, el viaje de Cristóbal Colón con el viaje que hicieron los chinos hace 2000 años antes que él, ¿no es cierto? Eso sí. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta uno de los términos del contrato es el computador, deja de ser engaño, porque entonces lo empezamos a usar. Cuando estábamos recién iniciando el proyecto Enlace, el Ministerio de Educación, nosotros fuimos a escuelas bien aisladas, estábamos a unos 100 kilómetros de nuestra universidad, en un liceo, y las profesores, el programa decía que los en segundo medio estudiaban la ecuación de segundo grado, la función de segundo grado. Y un joven me llama y me dice, ¿por qué tiene que ser de segundo grado nomás? Miren lo que pasa cuando es cúbica.
mire lo que pasa cuando es cuártica, mire cuando pasa cuando es quíntica. Obviamente que generalizó, porque lo podía ver, estaba viendo la gráfica, lo que estaba pasando, la cantidad de veces que cortaba el eje, ¿no? De manera que sí, nos obliga a pensar, claro, pero es como una prueba de libro abierto. Tenemos que pensar otras preguntas. No sé si es tan simple como eso, pero te digo, en parte, yo veo más lo que te da que lo que te quita. ¿No es cierto? Porque detrás de esto está el peligro de la pornografía, del mal uso que pueden hacer de redes, ¿no es cierto?, de personas adultas malintencionadas con los niños, etc. O sea, también hay que enseñarles a protegerse de eso, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Bueno, todo esto que nos está platicando es muy interesante y bueno, hace unos minutos nos comentaba acerca de la máquina universal, ahorita con lo que nos está exponiendo acerca de, pues, de esas herramientas digitales que tenemos para que los alumnos saquen los resultados de manera inmediata. Con respecto a esto, ¿nos podría platicar acerca de cómo se relaciona esa máquina universal, la inteligencia artificial, la programación en el aprendizaje de las matemáticas y de qué modo podemos nosotros, los docentes, llevarlo a la práctica? Un elemento que va a pasar ahora, el tema me apasiona porque lo encuentro apasionante. El concepto de máquina universal es un concepto extraordinariamente, o sea, llama mucho la atención. Dice que el ser humano ha construido una máquina que se puede poner en correspondencia 1 a 1 con cualquier sistema formal que usted pueda definir. Yo estaba poniendo tomates en mi jardín y tenía la pala, pero la pala me sirve y la usé en algún momento como martillo para hundir un... ¿cierto? Tiene una cierta variación, la pala puede hacer algunas cosas, pero esta es universal. O sea, yo siento que es un hito en la historia de la cultura humana. Entonces, quiere decir que si yo puedo definir un sistema formalmente, lo puedo construir, que voy a ver cómo funciona. Es tremendamente poderoso. En ese sentido digo que me apasionó desde el comienzo, ¿no? Ahora, si es universal, quiere decir que se puede particularizar. Y eso es lo que hemos estado viendo. Hay una expresión que usamos en uno de los libritos que escribimos para enlace del primer best-seller de la computación. El primer best-seller de la computación fue el VisiCalc. VisiCalc es el antecesor a las planillas electrónicas, de la primera planilla electrónica. Y fue un best-seller mundial. Porque claro, Fortran es una máquina universal. Todos los lenguajes, cada lenguaje en sí mismo pasa a ser a su vez una máquina universal, ¿no? O una aproximación muy fuerte a ella, ¿no? VisiCalc lo que hacía es trabajar, bueno, como una planilla electrónica, y se hizo famoso. Después de eso vino el procesador de texto, bastante tiempo más. Pero lo que se hizo allí son máquinas dedicadas. Entonces, primero, claro, tenemos la máquina universal, después las máquinas dedicadas. El hecho de que es universal se nota fantásticamente en los apps. Ustedes han visto que hay app para todo. Usted en el teléfono puede poner un app para cualquier cosa. Bueno, ese app es una máquina dedicada que inventó alguien que sabe usar la máquina universal para particularizarla y resolver un problema. Esa es la capacidad que uno desea que tengan nuestros estudiantes. No cabe duda que WhatsApp ha tenido un impacto absolutamente impresionante en la vida de los seres humanos, ¿no? ¿Para qué decir en estos momentos que estamos lejos los unos de los otros? Tener mis hijos estudiando en otro país y poder conversar con ellos y prácticamente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, ese fue un ruso que llegó huérfano a Boston y llegó de 15 años a Estados Unidos. Lo acogieron en una escuela, en un hogar, se educó y a los 15 años más, cuando tenía 30 años, estaba firmando en alguno de los bancos en que él había estado, almorzando o tomando desayuno, un cheque de $20.000 millones con la Apple.
La Apple fue criticada por pagar tanto, ¿no? Esa es una máquina dedicada poderosísima, ¿no? la que permite que se comuniquen millones de seres humanos. Y Hermina me mandó un WhatsApp antes, y yo le respondí, y ¿no es cierto? O sea, lo tenemos allí. El concepto de máquina universal es extremadamente potente. Y es como sugerente, o sea, si uno está tratando de estimular la creatividad del ser humano, decirle, bueno, aquí tiene una máquina que puede dar para todo, ¿no? Inteligencia artificial en este momento también está recibiendo un impulso nuevo. Machine learning, el hecho de poder enseñarle algo a las máquinas, está como bien posicionado, y hay varios programas que tratan de enseñarle a los niños a hacer eso. El sábado pasado, una estudiante de doctorado, de magíster en Canadá, ella es española, profesora de matemáticas, extraordinariamente creativa, está trabajando en un sistema que hace que los estudiantes puedan, está trabajando con estudiantes de ingeniería, los temas son generalmente los de cálculo o de álgebra lineal, y el estudiante es colocado en algún lugar del sistema, y el sistema se empieza a dar cuenta qué es lo que no sabe. Y ahí está actuando inteligencia artificial. Entonces le dije, ¿y en qué estado estás en este momento? Bueno, dice, tengo que conseguir datos para poder entrenar a mi algoritmo. Entrenar a mi algoritmo. O sea, va a haber un algoritmo que va a estar entrenado por la experiencia que va adquiriendo en orientar estudiantes en caminos alternativos para aprendizaje. Que es potente, ¿para qué decir? ¿No es cierto? O sea, lo que hicimos con algunos de mis equipos y alumnos, exalumnos ahora, en la USACH, fue trabajar con programación en lógica en los años 80. Tuvimos unos 10 años trabajando en inteligencia artificial. Mi mandamiento interior era esta: si yo quiero trabajar en el uso de la computación, en educación y especialmente en matemática, tengo que entender un poco más de este sistema, ¿no? Entonces, durante 10 años estuvimos desarrollando sistemas que utilizaban inteligencia artificial para educación. Entre otros, por ejemplo, un sistema experto al cual tú le podías preguntar la integral que te tenía detenido, que no habías podido resolver. Y el conocimiento que nosotros usábamos era el conocimiento de nuestros colegas del departamento de matemáticas, ¿ah? De los profesores que eran conocidos como buenos en cálculo, a ellos les presentábamos los problemas. Y eso se trabaja por medio de reglas, etc. Lo menciono porque te muestra que la computación puede ser una cosa mucho más allá que el solamente aprender a calcular o aprender a hacer un algoritmo, ¿no? Inteligencia artificial es uno de las, iba a decir posibilidades, pero también a veces aparece como una de las amenazas del futuro, ¿no? Tiene algunos aspectos que no son nada agradables, ¿no? Te llama a un call center y le responde una máquina. Y no es muy agradable muchas veces, ¿no? Porque cuesta que uno desearía que fuese un ser humano el que le está contestando, ¿no? Pero también es bueno en ese sentido. Yo creo que necesitamos profesores de matemáticas que tengan formación fuerte en ciencia de la computación. No puede ser un lenguaje, no puede ser un detalle, porque tienen que ser personas que son capaces de orientar jóvenes en una cultura extremadamente compleja y que está en desarrollo explosivo. Entonces, en las escuelas de educación, cuando escucho que las escuelas de educación alfabetizan a los profesores, yo decía, yo tenía esperanza que mis hijos recibieran profesores con formación. Después mi nieto, ahora ya tengo una bisnieta, y todavía los profesores están siendo alfabetizados. O sea, los educan personas recientemente alfabetizadas. ¿Usted pondría un recientemente alfabetizado en un colegio a enseñar? No, lo siento, o sea, eso no se hace. Pues lo estamos haciendo en este tema, ¿no? Y los que están alfabetizados son en algunas de estas de algunas máquinas dedicadas nada más, no a los conceptos que hay atrás. Entonces no pueden orientar, no pueden entender el movimiento, no pueden entender lo que es el desarrollo de ese área. En uno de los artículos que
lo publiqué hace unos años atrás, hablaba de un profesor, de profesores que se especializan, que tienen un minor, al menos, ¿cierto? O sea, y algunos de nuestros profesores de matemática ojalá tuvieran un minor en ciencia de la computación. No en programación o pensamiento computacional, sino que en ciencia de la computación, a entender el fenómeno en sí. Porque se trata de orientar a los jóvenes. Son los adolescentes los que van a estar enfrentando un mundo en que esto está desarrollándose en forma explosiva, ¿no? Bueno, eso fue en muchas palabras, pero te digo, cosas, por ejemplo, muy interesantes con respecto a programar en lógica. Primero, el fundamento de la programación en lógica es el teorema de Robinson, año 65, que dice que cualquier teorema matemático que pueda ser expresado en forma causal adecuadamente puede ser demostrado por una máquina. O sea, puede ser verificado si es verdadero o falso por una máquina. Lo que es una afirmación tremenda, porque demostrar es como... ¿Cuántos de nosotros tenemos una demostración personal inventada, no es cierto? Pues es un asunto de máquinas, depende de cómo tú la programas. La programación en lógica nos dio, a los que hicimos varias tesis en módulos para estos sistemas expertos, nos dio una metacognición de cómo pensamos. Porque se trata de transformar en reglas la actuación de un sistema. ¿No es cierto? El profesor decía, mira, es que cuando tengo esto, en el caso de las integrales que resistían todos los procedimientos habituales, entonces llegaban a un módulo, ese módulo era el mirón. Y en el módulo usábamos el conocimiento, se las llevábamos a distintos especialistas y usábamos el conocimiento de esos especialistas y a veces las podíamos resolver. Pero le estabas dando otras reglas al estudiante que consultaba para poder decir, mira, si tiene trigonométricas en el numerador, si tiene polinomio en el denominador, lo más adecuado es una transformación de este tipo, o lo que yo probaría. Ese condicional, poder programarlo, eso caracteriza mucho las cosas de programación en lógica. Pero nos dio una manera que nunca más después yo pude hacer una clase o enseñar algo de matemática sin tener una sensibilidad distinta con respecto a distintas maneras de trabajarlo, cómo funciona el sistema, ¿no? Conversábamos con Gonzalo ayer, con mi socio, en esto. Él hizo uno de los módulos, creo que le tocó el por partes, que significa que entre otras cosas hubo que programar todo el derive de nuevo, para poder tener un módulo que hiciera integrales por partes. Lo que conversábamos es que la persona que hace programación adquiere como una percepción, y esta es respuesta a una pregunta que José Luis y Guillermina me había dicho bien al final, te da percepciones distintas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con flujo, tránsito, lógica, límite, derivada, bifurcaciones, alternativas, tú las has tenido que programar tantas veces y las has visto bajo tantos patrones que te da una percepción diferente de esos procesos. Si lo relacionamos con física, es muy fuerte. O sea, yo por momentos veía a Gauss y su superficie y los vectores perpendiculares, ¿no es cierto? Y si eso crece en una onda, te da imágenes muy fuertes porque tú has buscado cómo programar una onda. ¿Cómo? Si tienes que modelar algo que tenga periodo, inmediatamente estás tomando una trigonométrica, porque sabes que esa es tu, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tenemos, hay una riqueza que no estamos usando, eso es mi tema en el fondo, ¿no? Pues, bueno, bastantes cosas que comentar, que tratar acerca de esto que nos estás mencionando, de tu trabajo. Pues ya concluyó, digamos, el espacio, el tiempo que tenemos para dialogar nosotros, Guillermina. Seguro. Mi cansancio ya lo decía. Sí. Y bueno, tema me apasiona, pero... No, claro, y creo que nos interesa mucho a todos. Pero bueno, vamos a dar espacio, aunque un poco ligado, a preguntas. Ya tenemos en el foro por ahí de 50 intervenciones. Bueno, supongo que por ahí debe haber algo más. Pero bueno, algo que
creo que está en la mente de muchos de nosotros. Es lo que nos menciona Franco Nauto Santana de la Universidad de Chile. Él es estudiante de Pedagogía de Matemática y Física. Al respecto de la pregunta que yo había planteado, que conoces acerca de la importancia que tiene de que un docente reflexione sobre su concepto de aprendizaje. Él dice que, bueno, le parece pertinente la pregunta, pero él dice que está ligada con otra. ¿Cómo evaluar los aprendizajes en programación? O cómo evaluar los aprendizajes incorporando, diríamos, ya de manera deliberada y clara la tecnología. La pregunta es potente, porque si recorriéramos un poco más las preguntas, el artículo aquel, ¿no? En algún momento me refiero al hecho de que de alguna manera como que la escuela misma está armada para que haya enseñantes y receptores, no productores. Entonces, esta máquina es una máquina de producción. La mejor prueba es que están todos los puestos de trabajo en este momento casi del mundo, ¿no es cierto? O sea, es una máquina de producción, no una máquina de recepción. Entonces, mi percepción, mi percepción a propósito del aprendizaje es que el ser humano aprende más cuando emite que cuando recibe. Y nosotros le hacemos clase. No sé. Sabemos evaluar cuando hacemos clase, en el sentido de que yo tengo acotado lo que tiene que responder. Entonces yo tengo, ¿no es cierto? Yo le enseñé a derivar, yo le enseñé el límite de funciones, ¿no? Ya. Y después le hago la prueba. Soy el mismo, el que le digo, y después verifico si puede repetir o se puede ampliar. Incluso si tengo objetivos de transferencia, a lo mejor le pido más que lo que yo le di, está bien. Pero en el caso de programación, como no es repetir, sino que es crear, le es difícil a la práctica habitual que nosotros tenemos de evaluación. En los cursos que yo hice durante años en la Universidad de Santiago, uníamos matemática, educación y computación. Entonces, lo que los estudiantes tenían que generar era una metáfora digital de algún concepto matemático, de algún proceso matemático. Y la única evaluación posible de una cosa como esa es echarla a correr y ver si funciona. No, si estaba fallando, el estudiante tenía todavía la oportunidad de ir, de reparar las partes que estaban funcionando mal, a veces probar con otro grupo de estudiantes su metáfora, y si estaba bien, era la calificación máxima, y si no, tenía que seguir trabajando. Entonces, es otra forma de evaluar. No aparece la prueba, es muy poco. Los profesores de computación tienen muy fuertemente este problema, ¿cierto? Porque ellos enseñan a programar y después tienen que ver el resultado. No hay otra cosa que tú puedas ver ahí, ¿no? Entonces sí, yo no sé quién hizo la pregunta, pero es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no es cierto? O sea, te modifica la manera en que nosotros estamos pensando la evaluación. Lo hice tanto durante toda mi vida universitaria, yo creo que nadie consiguió que yo hiciera una prueba alguna vez. A veces cuando las hacíamos con los estudiantes para analizarlas, para ver cómo funcionaban, para desmenuzarlas como objeto de estudio, pero no como algo que podía decir algo de lo que el otro es capaz o no es capaz. Entonces, el usar este tipo de recursos, ¿no? Si tú empiezas a usar applets o cosas así en tu docencia, es aceptar que vas a evaluar de otra manera, vas a evaluar los resultados. A veces está todo un curso buscando una solución y no se encuentra. Entonces le vamos a poner a un 1, un 2, porque no encuentra la solución. No, seguimos buscando la solución. No, yo sé que no es una respuesta suficiente, hay bastantes estudios y si los buscamos un poco los podríamos reencontrar. Hace tiempo que no vuelvo a ellos, pero usas otra forma de evaluar. Claro. Sí, la pregunta la hizo Franco Nauto Santana. Guillermina, ¿tienes algo más? Sí.
Bueno, sí tenemos varias preguntas y están muy interesantes. Ahorita quiero compartir una del profesor Domingo Márquez Ortega de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos dice que le parece muy interesante su documento que nos comparte, el de crear e imaginar la construcción de objetos de aprendizaje desde lo más simple que llevan a estructuras muy complejas. La pregunta es, ¿cómo poner en acción el pensamiento algorítmico? Y en su experiencia, ¿qué comentan los estudiantes al explorar el sitio de los manipulables virtuales? Entre las máquinas dedicadas, a las cuales le he dedicado mucha atención, y mis pobres alumnos la tuvieron que trabajar mucho más que yo. Empecé con Cabrí Geomet. Logramos tener la versión beta en alguna visita que hicieron los creadores del Cabrí a Chile, geometría dinámica. Está el Geometric Supposer, que fue, pero finalmente GeoGebra como que tomó el espacio, ¿no? En varios años de estos cursos que yo trabajaba en la USACH, justamente lo que hacíamos era generar estos objetos digitales nosotros mismos. Incluso dejé algunos aquí que podía compartir si hay alguien que se interesa. Tengo uno de regresión lineal que hizo Osvaldo Baeza, uno de mis exalumnos y actual colaborador, que me encanta. Ahora ya lo he visto, incluso está entre los manipulativos virtuales entre los de... Yo creo que está tanto en Utah como en los del NCDM, que los dos tienen. Claro, mis estudiantes conocían los sitios que acabas de mencionar, pero al mismo tiempo trabajábamos con uno de mis ayudantes a que fueran capaces ellos de generar los propios. Y varios de los applets que hemos utilizado después de estos objetos digitales que, no sé, la demostración de Pappus para el teorema de Pitágoras, o regresión lineal, o cosas sobre la ecuación curva normal. Todos estos son productos de proyectos hechos con los propios estudiantes. De manera que ellos podían llegar a estos espacios, incluso el del NCTM ha seguido creciendo y es enorme, pero lo podían trabajar muy críticamente, porque ellos mismos estaban construyendo las cosas, ¿no? Es un recurso que yo creo que debiera estar como en el saber hacer de cualquier profesor de matemáticas. Ya el trabajar la geometría en un espacio dinámico te da una cantidad de percepciones de lo que es la geometría y aprendes una cantidad de cosas. Yo creo que es suficiente. Pero la creación de estos objetos te da el mandamiento que nos imponíamos nosotros en Comenius con respecto a los objetos digitales, era que llegase al núcleo, ¿no? Llegase al centro del concepto. Sin aplausos, sin feedback, sin qué bueno muchacho, qué bonito como lo hiciste, como pueden ser muchos programas de enseñanza, ¿no? Sino que simplemente el ajá. Tenemos una serie con el número de oro, en que se va viendo, tú vas aprendiendo, después ves lo trabajas de forma recursiva, después lo relacionas con Fibonacci, después... Ese ir por dentro de la propia matemática y viendo cómo ella funciona. Y desde el momento que tú eres capaz de generar un sistema que es homólogo, que de alguna manera tiene una homología con el concepto, obviamente que te da un conocimiento que tú estás seguro que lo aprendiste, ¿no? No sé si respondí allí, pero te digo, ha sido un área en la cual tenemos, y si la persona que pregunta tiene interés, nosotros hemos ido construyendo nuestros propios objetos y nos encantaría intercambiar con otros, ¿no? Las últimas consultorías que hice con el Ministerio de Educación fue para la creación de guías interactivas que utilizan videos, pero también utilizan objetos digitales de esta especie, ¿no? Algunos hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación de Chile y la Universidad de Colorado, así que también pudimos usarlo. La Universidad de Colorado tiene mucho más en física, pero física y matemática
bueno, han caminado tan juntos en la vida que obviamente que hay muchos objetos que son adecuados para matemáticas propiamente. Sí, ese es todo un campo de especialización para un profesor, o sea, puede tener una forma más de expresarse a través de estos objetos digitales. Y tú ves nuestro arbolito, entonces tú ves que crece el arbolito y crece la sombra. Y el cociente no cambia. Crece el arbolito, disminuye el arbolito, el cociente cambia el numerador y no cambia. Proporcional directa, obviamente. Y mueves el sol y sí cambia la proporción. O sea, y tú ves la cara de la persona que lo hace, del niño, o incluso de los adultos, ¿no? Entre nosotros decimos que el arbolito produce milagros porque ha convertido a muchos escépticos, pero es porque va al núcleo. Dos variables son directamente proporcionales y su razón es constante y punto. ¿No? Y es eso lo que se ve ahí, lo ve físicamente. Sí, muchas gracias, muy interesante y sí deseamos que nos comparta. Adelante, José Luis. Sí, tenemos otra pregunta. Esta es de Mario Armando Giordano Moreno del CECIT 4 del Politécnico, aquí en México. Dice él, es sumamente interesante la propuesta de generación de espacios creativos de aprendizaje que nos presenta y que nos permite observar las múltiples aristas que la misma posee. En referencia al crecimiento profesional que puede tener una profesora o un profesor, usted señala que un motor privilegiado es la creación de espacios y objetos de aprendizaje. Y agrega el ciclo, detección de necesidades, exploración de alternativas, diseño o adaptación de un micromundo en el que él o los estudiantes pueden experimentar y aprender a partir de la propia experiencia, validación, debugging, la depuración de programas y nuevo ciclo. Y pregunta, ¿podría darnos un ejemplo de este proceso una vez que se ha identificado un objeto y un ambiente digital que se asumen como un par potencialmente productivo, la autonomía o el aprendizaje autónomo de los estudiantes? Quisiera, primero gracias por la pregunta, porque fue uno de los motorcitos que yo siento que he podido activar en mi propia vida profesional. Yo creo que fue muy al comienzo. Estábamos generando los primeros sistemas de aprendizaje a distancia aquí en Chile y trabajábamos simultáneamente para adultos y para niños. En ese momento no teníamos computador, el computador no estaba vivo en ese momento para nosotros, estoy hablando de los años 70, y empezamos había tenido mucha influencia de autores relacionados con matemáticas modernas. En ese periodo de tiempo, del 60-70, se crearon muchísimos espacios de aprendizaje que eran externos a la cabeza del profesor. De ahí, yo estoy seguro que salió mi idea de poder trabajar en esto como afuera, ¿no es cierto? No, que no quede guardado el conocimiento. Estábamos en ese momento trabajando con adultos, digo, a distancia, y con niños presencialmente. Y para los niños luego nos dimos cuenta, estábamos en sectores bien populares con bastante problemas de aprendizaje, que había problemas muy básicos en las operaciones. Estábamos en quinto básico y teníamos problemas con operaciones. Entonces generamos unos juegos en los cuales había unos aros y unos porotos o unos objetos que tú podías poner dentro, de manera que había que repartirlos y trabajar la división de una manera más o menos obvia, ¿no? Lo menciono porque es lo que me dio la pista básica a lo que se refiere a la pregunta. Entonces, nosotros trabajamos con los profesores para que los profesores tuviesen sus propias clases siguiendo estos distintos juegos. Entonces, para los chicos que tenían problemas con la división, como yo, por ejemplo, venía este juego. Y yo de lejos había visto, porque esto ya lo habíamos programado para que así sucediera, ¿no es cierto? Si tú tienes 15 porotos y lo tienes que repartir en 3, la cosa funciona y súper bien. Pero la actividad, después de 2 o 3 de esas, había una que era 17. Entonces, veo al niño
haciendo esto y se queda con 2. Y empieza la discusión. Entonces habría que sacar otro. No, pues tienes que dividir 17, no puedes agregar otro. Bueno, pero entonces, y en un momento veo al niño diciendo, esto es el resto. O sea, para ese niño, esa acción. Ahora, lo más interesante es que había una profesora al lado que me dice, después, en la puesta en común, después de la clase, habíamos hecho el trabajo, me dice, profesor, creo que es la primera vez que veo a un niño aprendiendo. O sea, vio, ¿eh? O sea, lo mismo que me pasó a mí, le pasó a ella. Pero lo que me dio una pista, entonces, todos los proyectos que hicimos después, cuando generábamos siempre lo llamamos sistema de aprendizaje, porque buscábamos la creación de estos espacios. Geometría.cl fue así también, un curso a distancia, ¿no? Pero buscábamos que el docente, la persona que está trabajando, tenga la oportunidad de aprender. Entonces decíamos, es como cuando tú disparas, tienes retroceso. O sea, el solo hecho de poner en práctica estas situaciones, ver la satisfacción en la cara de los niños, ver el descubrimiento. Tenemos muchas fotos del ajá, ¿ah? Cuando se junta el puzzle, los tangramas, te los pones en las manos de los niños y llega un momento que se ve la gestalt, que se cierra. Se le puedes ver la cara, ¿no? Entonces, lo que yo siento, el núcleo de lo que está puesto allí, es dar esas oportunidades para que se produzcan estos aprendizajes en el aprendiz. Y estos aprendizajes acerca del aprendizaje en el docente. Lo que me gustaba de trabajar con profesores, por ejemplo, y generábamos entre todos material de enseñanza. Podía ser una guía o podía ser un applet, ¿no es cierto? Un applet más una guía. En el último tiempo lo hacíamos generalmente combinando las dos cosas, porque ahora ya se puede muy fácilmente. Pero después se les echaba a correr. Y tú veías a los estudiantes que empezaban, que no entendían, o bien que sí entendían, y luego nos reuníamos y cambiábamos lo que estábamos haciendo. Entonces, eso a veces requiere una y otra, pero una vez que ya lo echaste a andar y lo echas a andar, tú aprendiste por qué no funcionaba el otro, aprendiste un poco de por qué funciona este, y al mismo tiempo tienes la satisfacción. Entonces, te das cuenta con respecto a la pregunta anterior de la evaluación, ¿no? Aquí, nosotros estábamos siendo evaluados por el uso que los niños o los jóvenes hacen de nuestros propios productos. Es completamente distinto. Y yo había notado de pasada ya, el rol del profesor a la larga en estos ambientes creativos de aprendizaje es mirar admirativamente a sus estudiantes. Y el que lo dice, pero maravillosamente, es Sugata Mitra. No sé si lo conocen, pero Sugata Mitra, este indio que trabaja en India y en Inglaterra, en Cambridge, que creo que es Cambridge, pero por lo menos es una de las universidades grandes de Inglaterra. Y para él, el feedback que vale la pena de parte del maestro es la admiración. Entonces, aquí también un poco lo puede experimentar, ¿no? Poner a prueba las ideas. Entonces, creamos un espacio. Empezamos a trabajar con Gonzalo y otros el año pasado con CK12, un ambiente de apoyo a la educación en California, también de origen indios, ¿eh? Son de India, ellos tienen de kinder a 12 y hemos estado trabajando con ellos y las guías que se pueden generar con ellos admiten pedazos de Scratch, admiten trozos de programación o trozos de muchos de estos applets. El concepto de límite nos tocó la primera vez que hicimos una demo a comienzos de este año, del año pasado. Sí, fue el año pasado. Y bueno, derivada aproximación por la derecha y por la izquierda, y ir viendo qué es lo que sucede con la función. En un applet tú ves inmediatamente si se aproxima o no, o si el límite existe o no existe. Te lo muestra como muy físicamente, ¿no?
Bueno, eso puesto a prueba te da la oportunidad de aprender mucho con respecto a qué es lo que es adecuado para enseñar, ¿no? Sí, fue el trabajo que hice con estudiantes, convenios, los proyectos. Nosotros decíamos que era más desarrollo que investigación, pero investigábamos sobre lo que estábamos desarrollando, ¿no? Y generalmente era esta filosofía, ¿no? Analizar, diseñar, poner a prueba y ver los resultados de la prueba y modificar el objeto, ¿no? Es lo que uno desearía para los programas de estudio, ¿no? Nosotros deberíamos estar evaluando los programas de estudio y mejorándolos, en vez de estarlos cambiando dramáticamente, como hemos visto cada 10 años o una cosa así. Sí, una buena pregunta. Es un espacio, es de lo más creativo para un profesor, el poner a prueba sus ideas a través de guías, a través de programas, a través de simulaciones, es genial. O mejor todavía una combinación, ahora se puede agregar videos, etcétera, ¿no es cierto? Y ver qué pasa con ellos, cómo reaccionan sus estudiantes. Y ahí de nuevo, el evaluado somos nosotros, ¿no? Aprendemos mucho en eso. ¿Nos podrías ilustrar algo del crash? Yo había elegido, íbamos subiendo el ascensor con Gonzalo, cuando le escuché que quería hacer este programa, y se los voy a mostrar, así que va con nombre propio ese. Si yo soy capaz de, después de tanto hablar, mostrar algo con este sistema, no me sale ninguna flechita verde, Guillermina. Aquí está. A ver si lo puedo... En la parte de abajo, sí. Sí, lo tengo ya. Deja ver si puedo. Aquí creo. Voy a tomar uno solo. No sé si estoy compartiendo pantalla ahí. Sí, ya lo vemos. Este es un programa hecho en Scratch. El autor está en la audiencia, así que podría ser mucho más claro que yo. Los programas de Scratch tienen este espacio que es una pantalla. Si uno quiere, incluso oculta toda la maquinaria. Esa es la pantalla. Aquí están los bloques que yo les decía. Si yo muevo este bloque y lo llevo acá, estoy programando. ¿Cierto? Aquí estoy diciendo que quiero girar 15 grados hacia la izquierda. Aquí puedo hacer deslizar una cierta cantidad desde tal punto a tal punto. O sea, esto que está aquí es un conjunto de órdenes. Hay algunas que son mucho más, las de control, por ejemplo, las conocemos. Si pasa tal cosa, entonces. Y allá adentro, todo lo que yo ponga va a empezar a pasar mientras tanto esa condición se cumpla. Puede haber todos los if que queramos. Puede haber otros operadores como lápiz, como sonido, como sensores. Aquí, por ejemplo, Gonzalo usó sensores. Movimiento era el que yo había puesto al comienzo, apariencia. O sea, lo que hizo el equipo del MIT, y este ambiente ustedes, cosa que ya vayan al equipo, al grupo MIT y pidan descargar Scratch y ya lo tienen y pueden empezar. Y les digo, usted toma uno de estos y ya está programando. Voy a echar a andar antes porque creo que tiene un sentido que lo encuentro muy lindo. Este es un conjunto de hormigas que están buscando la salida. Y si ustedes se dan cuenta, está golpeando con las antenas y ahí salió la primera que salió afuera. Cada hormiga simplemente y procede al azar. O sea, uno de los argumentos es que el niño que ya programó esto empieza a manejar de otra manera esto del azar, ¿no es cierto? O sea, ¿se alcanzan a ver mis hormiguitas? ¿Aló? Sí, se alcanzan a ver. Sí, se alcanzan a ver. ¿Las alcanza a ver? Sí. Es que no les vi cara de interés. No, sí alcanzan a ver si. Y te cuenta que hay otra hormiga que se libró. Ajá.
Este es un ambiente típico de creación. Esto que está aquí abajo son objetos. Estas son hormigas, en este caso. Y las hormigas, en computación existe la noción de programación orientada a objetos. Aquí hay una programación orientada a objetos y los objetos están aquí puestos aquí abajo. Puedes agregar objetos nuevos, los puedes transformar, etc. Aquí tienes el ambiente de programación y acá, donde están las indicaciones para programar, y aquí es el ambiente en que nosotros tenemos un programa hecho. Este es un programa que dice que al presionar la bandera empieza a pasar algo, va a un punto, ¿cierto? Quiere decir que está diciendo, este programa está relacionado con esta hormiga. Esta hormiga tiene su propio, este también tiene su propio, y este también tiene su propio. En realidad son casi los mismos programas, pero con un punto de origen y un ángulo de origen distinto. Entonces aparecen como de diferentes sujetos, ¿no? Y aquí tú puedes ver que puso algo que en la computación inicial era un pecado mortal, que es un ciclo, este de acá afuera, que dice por siempre. Por siempre es overflow en Fortran, ¿no es cierto? Eso no existía, ¿no? Aquí se lo controla de otra manera, ¿no? Por siempre, esto quiere decir que lo que empiece a pasar más adentro va a estar pasando mientras el juego esté vivo, ¿no? Y es lo que pasa, que las hormigas se están moviendo, ¿no? Y después viene, si tal color tocando este otro color, entonces, si tal color toca a tal color, por eso que los bordes interiores del subterráneo de hormigas, de la casa, tienen el mismo color, si toca, cambia de ángulo. Eso es lo que pasa. Si ustedes lo miran ahora, las hormigas, cuando topan, van haciendo el giro. Después girar un cierto grado. Después, en este caso, trabaja para los lados. Este es un programa típico de Scratch. Y lo que yo mencionaba adelante es que estos bloques tienen la estructura de las órdenes, de las afirmaciones que usualmente se usan en computación y en una computación orientada a objetos. Y principalmente se nota eso en la forma en que se trabajan los datos con las variables y lo que pasa con todos los mecanismos de control. De manera a decir que cada vez que un ser humano encuentra un ciclo y define un loop, ha encontrado un patrón. En otras palabras, ha hecho una generalización de un patrón, que es una de las habilidades matemáticas que nosotros queremos propiciar en nuestros propios estudiantes, que también es una pregunta que Víctor Hugo me había hecho antes, ¿no? No sé, Víctor Hugo, si eso José Luis, perdón. Si eso está bien como respuesta o quieres ver algo más. No, sí. Pues, ¿Dejé de compartir o no? ¿Perdón? Ya, ahí dejé de compartir. Sí, ya dejaste de compartir, ya, ahora sí. Pues mira, pues estamos ya pues en los minutos finales de la sesión. Creo que hay varias preguntas, hay varias inquietudes, pero prefiero mejor pedirte que pues comentes aspectos que te parecen a ti importantes dentro de lo que hemos estado comentando en esta sesión. Y a lo mejor alguna idea que la has tenido en la mente, pero por alguna situación no ha podido ser plasmada de tu parte. Agradecido. Yo he estado mostrando o hablando de una de las áreas que me ha apasionado durante años, de manera que gracias por la oportunidad. Siento que en la acción de educadores, especialmente si se puede lograr en equipos que estén creando situaciones de aprendizaje, hay una de las formas más, voy a usar la palabra de nuevo, creativa, de seguir nosotros mismos aprendiendo nuestra propia profesión como profesor. La alegría en la cara de un niño o de un joven
la sensación de comprensión. Hace unos pocos años atrás, yo vivo en Parcela, vivo a las afueras de Santiago, y iba a comprar el pan al pueblito cercano, y veo que se acerca un hombre alto, macizo. Lo reconozco como exalumno, pero exalumno de pantalón corto, o sea, fue alumno de colegio desde hace muchos años. Venía con un pequeño al lado. Además que es un cantautor conocido en Chile, así que lo había visto muchas veces en la televisión. Y voy a decir una cosa como a favor mío, pero es a favor de la idea, ¿no? Porque siento que es como muy nuclear. Le dice a su hijo, dice, mira, te voy a mostrar la persona que me mostró que yo no soy tonto. Uf. Habían pasado 50 años, ¿no es cierto? O sea, ya era un ser humano. Entonces, ahí en la conversación, lo que salió era esto, yo soy malo en matemáticas. Y yo el profesor Noel todavía no había hecho estudios secundarios, universitarios, de posgrado. Le digo, pero sí, matemáticas la puede hacer cualquiera. Yo estoy seguro que tú puedes. Y ese ambiente que pudimos crear en un colegio pequeño, una escuela parroquial en la época, era, efectivamente, los estudiantes podían aprender. Y es la convicción al día de hoy. Yo decía, mira, piano, yo entiendo que unos sí, otros no, yo no puedo. Canto, bueno, todavía para mí más difícil, él es cantautor. Pero matemática, estas cosas son siempre factibles, cosas que tú quieras, ¿no es cierto? Que tú puedas. O sea, yo siento que efectivamente nuestro rol es permitir que las personas se encuentren a sí mismos y partan desde donde están y sigan hacia donde quieren ir, ¿no? De manera que es por eso que la computación, cuando la conocí la primera vez, primero entré como a regañadiente, porque me pusieron en un curso tutorial para enseñar matemáticas modernas a profesores de básica, para ver si eso era bueno para traducirlo al español y traerlo a América Latina. A mí no me gustó el programa, la forma de enseñar, pero sí que me gustó la máquina que tenían detrás y el potencial que esa tiene porque permite hacerlo. Siento que matemáticas tiene esa tremenda fuerza de llegar a soluciones. Entonces, darle la oportunidad a todos a que lleguen a soluciones, ¿no? Y desde el punto de vista de la formación de los que vienen, ser creadores y no consumidores del saber que está modelando nuestra interacción, nuestro tiempo libre y nuestro trabajo, yo creo que es fundamental. No podemos dejar a nuestros estudiantes inermes frente al hecho de que esta tecnología es avasalladora. Porque si lo que estamos viendo nosotros ahora es sorprendente, lo que vamos a ver en 10 años más va a ser más sorprendente. Y en 10 años más, quién sabe qué va a ser, ¿no es cierto? Y las posibilidades de control que tiene estos sistemas son casi infinitos. De manera que dar libertad, ¿no es cierto? Paulo Freire nos enseñaba a la concientización, o sea, soy capaz de leer y a través de la lectura me libero, soy capaz de entender dónde estoy, puedo manejar lo que estoy haciendo. Y siento que en este momento matemáticas tiene una herramienta tremenda con la computación, son los únicos que tienen la formación. Me acuerdo de haber escrito un artículo que fue para una de las RELME, creo que fue una de las reuniones latinoamericanas del año 2000, en que hacía decía, ¿qué relación hay entre computación y comunicación y matemática? Y es casi infinita. Es casi infinita. O sea, obviamente que matemática. O sea, Fortran era Fórmula Translator, o sea, Fórmula Translator, no era una cosa de química, ¿no es cierto? Era de matemática. Y curiosamente, los profesores de matemáticas son de los que menos la utilizan. Cuando estuvimos en Enlace, más profesores de ciencias naturales, muchos de lenguaje, muchos de educación física, enseñaban más y usaban más la computación que los profesores de matemáticas. En un año en que se hicieron proyectos, el ministerio financió proyectos escolares de básica, de casi 1000 proyectos, había 3 que tenían que ver con computación.
Sí, es muy fuerte como nosotros nos hemos quedado afuera y somos los únicos que tenemos la formación como para acompañar a los estudiantes a entender qué significa un machine learning, que la máquina está aprendiendo. Si la máquina, ¿qué es lo que significa esto de Big Data? Con la cual nos amenazan a todos, que a través de las comunicaciones nos están controlando, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, hay que entender cómo se encuentran patrones en datos y eso es factible de aprender para nosotros porque tenemos información, la formación matemática, ¿no? Y al mismo tiempo siento que matemática como que cobra un brillo distinto, cuando tú además tienes estas capacidades para poder representarlas, modelar. Toda esta habilidad de modelar que estamos propiciando tanto, bueno, se da tan fuerte con el uso de estos recursos, ¿no? Así que gracias por la oportunidad, ojalá haya podido llegar con algunos ejemplos. Y si ustedes tienen un sitio donde se pueden poner algunos otros artículos y, por ejemplo, objetos digitales, como los que le mencionaba yo, de regresión o de correlación o de los que tenemos, encantado de poder compartirlo. Pienso que debiera existir un grupo de estudio en América Latina que estuviera trabajando este tema, matemática y computación. Porque hemos tenido bastantes reformas, en todas las reformas ha aparecido la computación, pero ha aparecido más bien como usada, no como la parte constructiva de la misma, ¿no? Así que tal vez eso es algo que un politécnico de alguna ciudad como México a lo mejor podría propiciar, ¿no? Gracias por la oportunidad. No, pues muchas gracias a ti. Pues vamos a continuar con la comunicación y vamos a buscar mecanismos para poder lograr esto que tú generosamente nos has ofrecido. Ya se nos agotó el tiempo, Guillermina. Sí, claro. Pues Entonces, le queremos agradecer a nombre de todo el equipo del Seminario Repensar las Matemáticas su participación, sus valiosas aportaciones que nos ha dejado y bueno, seguramente varios de los colegas que estuvieron siguiendo la transmisión y que están participando en el seminario, pues van a tomarlo en cuenta para implementarlo en sus aulas. Y pues no me resta más que seguirlos invitando a que participen en el foro con sus preguntas en torno al tema. Se quedaron varias preguntas pendientes porque también nos estaban siguiendo a través de YouTube. Y bueno, pero ya tendremos la oportunidad para seguir platicando de las preguntas. Damos por terminada esta transmisión. Enviamos saludos a todos los colegas que nos acompañan desde los distintos países como Colombia, Chile, Venezuela, México, de las distintas instituciones educativas. Y también les queremos invitar a que participen en la sesión 120 titulada Maestros de Matemáticas Trabajando y Aprendiendo en Colaboración con la doctora Cristina Estelley de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Argentina. Esta tendrá lugar el día 21 de octubre a las 13 horas, tiempo de México. Muchos saludos y reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Oteiza. Gracias. Gracias.